Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Vamos a intentar hacer una síntesis de las dos unidades que estamos terminando en esta clase. La idea es prepararnos para la primera evaluación y les recuerdo que va a ser individual. Había pensado en un primer momento que podía ser en grupo, pero desde la dirección de la carrera me, me avisan que esto no va a ser posible. Con lo cual va a ser una evaluación sintética eh, y bueno, que les daré las recomendaciones del caso cuando les deje las consignas. Bien, entonces, iniciemos con el recorrido por estas unidades temáticas que estuvimos trabajando. Es interesante ver eh, cómo fuimos desarrollando a partir de esta metodología de pregunta y repregunta, cómo fuimos desarrollando esa capacidad, o por lo menos eso fue lo que vi yo, cómo fuimos pudiendo desarrollar esa capacidad de reflexionar en torno al material bibliográfico, en torno a los videos, en torno a sus trayectos escolares previos, incluso a sus trayectos en el rol docente, y me parece que lo que nos está haciendo falta es algo así como un recorrido sintético por lo que hemos trabajado hasta el momento, para ver si podemos desanudar, hilvanar estas unidades temáticas que en ocasiones aparecían hasta como contradictorias, podía llegar a pensarse, ¿no? Bien, les voy a dejar en esta clase un texto de Foucault que me parece fundamental. Se llama El orden del discurso y es una conferencia que dio cuando se hizo cargo de una de las unidades de investigación en el Collège de France, una institución que en realidad no se ocupa de la enseñanza, pero sí se ocupa de hacer públicas las investigaciones. Esta era la tarea que tenía Foucault en esa institución. Él trabajaba como investigador, pero como tenía que dar a conocer esas investigaciones, tenía que hacer públicas esas investigaciones, entonces se daban estas clases, estos seminarios que se llenaban de personas justamente por las implacables críticas que resultaban de sus proyectos de investigación. Bueno, en el orden del discurso lo que hace Foucault es plantear sus proyectos de investigación, un programa de investigación eh, que de algún modo sintetiza esto de pensar en las rupturas y continuidades acerca de las epistemes, ¿no? Cómo se fueron transformando esas epistemes, esos paradigmas, esos modos de pensar a la sociedad, a la educación, a la política, a la economía, y bueno, en un primer momento sus investigaciones en relación al saber y al poder, esto que tiene que ver con la voluntad de saber, y cómo esa voluntad de saber, ese deseo de saber, se lleva a cabo a partir de analizar las prácticas cotidianas de las sociedades, ¿no? Entonces, a partir, lo bajo a lo cotidiano como siempre, ¿no? Entonces, a partir de analizar esas prácticas que se desarrollaban en las sociedades, sobre todo en las sociedades europeas, de esa Europa que nos lega todos los proyectos políticos, científicos, con los que vamos trabajando, a partir entonces de esa investigación, lo que descubre es que el saber ese que se construye de la práctica cotidiana se traslada a algo así como unos discursos en el sentido de formaciones discursivas cargadas de saber y poder, que se trasladan nuevamente a las instituciones sociales, y no solamente al campo de la educación. El campo de la educación es uno de los campos de las sociedades. ¿Que es importante? Está claro, es muy importante, pero también los proyectos pedagógicos se distribuyen en todas las instituciones sociales. Hay una idea de proyecto pedagógico de la modernidad que de algún modo ha atravesado todas las instituciones sociales, y no solamente a los ámbitos escolarizantes o escolarizables.
Es decir, uno podría pensar que en las instituciones educativas, a las instituciones educativas las atraviesa ese discurso pedagógico de la modernidad, pero no solo a la institución educativa. Esa formación discursiva, esa necesidad de saber poder, que se conforma de algún modo en los campos disciplinares, es decir, en las ciencias, atraviesa la justicia, atraviesa la medicina, atraviesa la pedagogía, atraviesa la política, ¿sí? Sobre todo la política, y la ética. Hay una ética particular en ese proyecto pedagógico de la modernidad, e insisto con esto porque es fundamental. No estamos hablando solamente de las instituciones educativas, estamos queriendo analizar cómo esa formación discursiva, ese discurso disciplinar, nos ha atravesado como sociedad que tiene un modo de ver el mundo colonizado de algún modo, colonizado por ese proyecto pedagógico de la modernidad, ese proyecto pedagógico ilustrado, si ustedes quieren, esta idea de progreso, ¿no? Esta idea de progreso científico que de algún modo va a llegar a la sociedad para hacer una sociedad mejor. Y todos y todas sabemos que eso nunca ocurrió. Bien, entonces les dejo a Michel Foucault para ver si podemos interpretar un poco mejor esta cuestión de cómo el proyecto pedagógico de la modernidad, aunque no estoy segura de que Foucault lo trate desde ese lugar, lo trata más bien de esas relaciones de poder saber, que van estableciendo unos tipos de epistemes, unos tipos de saber específicos que luego son trasladados a todas las esferas sociales. Bien. Otro texto que les voy a dejar muy pequeño es una parte muy pequeña extraída de Así habló Zaratustra. Es el sector que habla de las transformaciones de la moral, que me parece que nos van a ayudar a pensar cómo esas transformaciones se van dando subjetivamente, si se quiere, pero que no se van comprendiendo, sobre todo, y ahora sí me refiero a los ámbitos educativos, ¿sí? Hay una serie de morales, la moral, ustedes saben que se transforma, que cambia, que se modifica, que las costumbres van cambiando. Y al cambiar esas costumbres, desde la perspectiva vitalista de Nietzsche, se van dando otros tipos de morales que sin embargo no están explícitamente detalladas en los discursos o en las formaciones discursivas. A ver, Foucault tiene como filósofo principal para realizar sus investigaciones toda la trayectoria de Nietzsche, igual que Heidegger. Heidegger también trabaja mucho con Nietzsche, pero abordar la lectura de Nietzsche es una tarea sumamente compleja. Si ustedes quieren, no tengo el texto digitalizado, pero lo podrían buscar o lo podrían comprar, me parece que el mejor modo de acceder a la lectura de Nietzsche es a partir de El origen de la tragedia, ¿sí? Él habla del origen de la tragedia, sobre todo el origen de la tragedia griega, ¿no? Y ahí en ese texto, que creo que es uno de los más claros, incluso más claro que Zaratustra, porque Zaratustra, perdón, en realidad lo que tiene es algo así como un lenguaje metafórico, es una novela que, bueno, uno tendería a pensar que el mundo de la filosofía está cargado de novelas. Emilio, o de la educación, es una de esas novelas que nos atraviesa como profesionales de la educación, pero sin embargo nos atraviesa la novela de Rousseau, pero no nos atraviesa la novela de Nietzsche, que me parece que es fundamental para poder comprender esa ruptura que se da entre un modelo pedagógico moderno y un modelo pedagógico que rompe
con esa tradición, rompe desde el mundo de la formación discursiva, pero esa formación discursiva no llega a los ámbitos educativos. Y en ese sentido me parece que es importante que veamos cuáles son esas continuidades junto con las rupturas que, de las morales o de las éticas que circulan o que circundan a las instituciones educativas. Entonces, en el origen de la tragedia, en realidad él lo que hace Nietzsche es, en una serie de ensayos críticos y autocríticos, que los pone desde la perspectiva de la música. Nietzsche era filólogo, en ese sentido se ocupaba mucho de las conceptualizaciones etimológicas, y en ese sentido su crítica, aunque está redactada en términos de la tragedia griega y de cómo ese discurso o esa formación discursiva que se da en torno a la tragedia griega se disfraza de ilustración en la modernidad para convertirse en ese gigantesco proyecto que es el proyecto pedagógico de la modernidad. Entonces, si ustedes quieren pensar en leer a Nietzsche, es interesante ver o leer El origen de la tragedia, porque ahí pone como base de su crítica algo así como dos de los dioses de la Grecia clásica, ¿no? ¿Cuáles son esos dos dioses? Uno es Apolo, ¿sí? Y el otro es Dionisos. Apolo es el representante del orden, ¿sí? Mientras que Dionisos es el representante del caos. Entonces, él va trabajando con estos dos dioses y dice cómo, y piensa cómo las perspectivas políticas de estos dos dioses han contribuido a denostar algunas formaciones discursivas para resaltar las de Apolinio, ¿no? Las de la rectitud, las del orden, las de la normalidad, las de la norma, son las que nos rigen a partir de pensar esta tragedia desde el dios Apolo. Ahora bien, ¿qué es lo que se tira entonces, o lo que estaría prohibido, o lo que estaría mal en términos morales? ¿Qué se prohíbe, qué está mal, qué es lo que deseo? Bien, Nietzsche va a decir que si bien nuestros deseos son los del desborde, los del caos, porque somos existentes, somos animales, pero unos animales atravesados por deseos. Esos deseos que, para pensarlos en términos de la racionalidad moderna, nos pondrían un límite a partir de esta normativa que nos brinda Apolo. Pero sin embargo, para pensarlo en términos de la crítica que entabla Nietzsche, y que para romper con todas esas mentiras y disfraces de la modernidad, nos trae a Dionisos como el dios del caos, del deseo, del goce, del placer. Y en realidad, en nuestro sistema vital, probablemente coexistan ambos dioses, ¿sí? Probablemente tengamos algo de Apolo y algo también de Dionisos. Y en ese sentido, la modernidad lo que hizo es destruir toda la tradición dionisíaca, ¿no? Entonces, al destruir esta tradición del goce, del deseo, del placer, e imponer de algún modo esa moralidad del león, como podríamos llamarle, del yo puedo, mi yo, puedo solo, porque yo me ordeno, yo me impongo las normas, pero que sin embargo son normas que no me las autoimpongo, sino que me las impone esa formación de la subjetividad que viene dada desde el espíritu de las normativas de Apolo, ¿no? Que viene dada desde esta tradición del orden, de la norma, de la complacencia, y
y hasta, si ustedes quieren, del abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, bueno, les dejo a Foucault y les dejo a Nietzsche como lectura obligatoria de esta clase, y les sugiero, les recomiendo echar un vistazo al Origen de la tragedia, porque de algún modo nos va a dar un abanico para pensar en la continuidad y la ruptura del proyecto pedagógico de la modernidad. Y me van a disculpar, pero voy a insistir con esto: proyecto pedagógico no hace únicamente alusión a lo que pasa en las instituciones educativas. Un proyecto pedagógico atraviesa las relaciones de poder de una sociedad. Y esto es lo que va a criticar Nietzsche, y creo que Bátimo lo pone de una manera excepcional para hacernos pensar en esa ruptura que se da en torno al proyecto pedagógico de la modernidad, y ese disfraz que nos pone para seguir pensando que puede existir algo como una educación ideal. No existen las educaciones, en realidad no existen las cosas ideales, ¿sí? No existe la armonía. En política, sobre todo, no existe armonía. En política se trata, dicho con Rancière, de un reparto, ¿sí? ¿Un reparto de qué? Un reparto de esos bienes materiales y simbólicos que uno puede pensar en la historia de la humanidad y ver cómo siempre hay un sujeto, no un sujeto en el sentido de una persona, sino un sujeto en el sentido de comunidad, ¿sí? Un sujeto colectivo, que reclama por unos bienes materiales y simbólicos que no ha tenido. Creo que en la tardomodernidad, o en pensar la transmodernidad, como dice Dussel, podríamos ver cuántas huellas existen en las sociedades en general y en las instituciones educativas en particular de ese ideal del proyecto pedagógico de la modernidad. Entonces, para pensar en este trayecto que estuvimos haciendo, mi metodología fue esta de la pregunta y la repregunta, pero también tiene mucho que ver esto de pedirles el primer trabajo, si ustedes recuerdan, que tenía que ver con el relato mitológico. ¿Por qué es importante recuperar este saber hacer que tenemos los seres humanos de narrar y narrarnos? Y de narrarnos a partir de mitología. Mitología en términos de pensar orígenes, si ustedes quieren, que no tienen que ver con la ciencia, sino con un origen que tienen que ver con algo así como la espiritualidad, ¿no? Y entonces, un relato mitológico nos pone frente a ese saber hacer de la condición humana, que es el de narrar desde algo más espiritual, desde algo que tenga mucho más que ver con la divinidad, ¿sí? Y además, la idea de esta tarea era tratar de encontrar ese hilo conductor que se da en el origen mismo de la filosofía. Es decir, en los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, hubieron una serie de filósofos que se conocieron muchos como filósofos de la naturaleza, ¿no? Se dice que cuando la Grecia clásica dejó de necesitar estar pendiente del acceso al alimento o del acceso a los bienes básicos, empezó toda esta tematización de replantear o pensar el término del origen del hombre, de la mujer, de las sociedades, de la política. Empezó a replantearse este relato que anteriormente había sido mitológico. Había sido mitológico porque desde que existen comunidades de personas, o de hombres y mujeres, siempre estuvieron asombrados por esas transformaciones que se dan en la naturaleza. Entonces, para explicar ese tipo de asombros que veían entre las relaciones entre personas, entre el crecimiento de las plantas, entre
el unirse de los animales, el unirse de los animales que hablan, que vendríamos a ser hombres y mujeres, todo esto, todo este asombro hacía necesaria una respuesta. Esa respuesta, en el origen, supuestamente venía de los relatos mitológicos. Y por eso esta idea de traerles que en la primera clase, para pensar el origen de la filosofía, trabajáramos en torno a la elaboración de un relato mitológico, pensado desde el punto de vista educativo, porque nuestra materia, como ustedes saben, se llama Problemas Contemporáneos de Filosofía de la Educación, pero desde mi humilde punto de vista no podemos pensar los problemas contemporáneos de la educación sin contraponer lo originario y lo tardomoderno. Es decir, sin pensar estas rupturas y continuidades que se fueron dando en el trayecto del pensar humano, ¿verdad? Entonces, bueno, primer clase, trabajar con el relato mitológico, comprender que la filosofía nace de una manera congénere con la política, con la cuestión de la política y con la cuestión de la educación. Es decir, hay ahí como un entramado básico que tiene que ver con pensar la política, pensar la educación y pensar la filosofía, ¿sí? Filósofos, o el término filosofía, es un invento de los griegos clásicos. Y lo hicieron de algún modo para contraponer ese otro conocimiento que venía dado desde la tradición sofista. Otro término inventado, y me gusta la palabra invento, inventado por los filósofos de la cuestión socrático-platónica, no de la corriente, perdón, socrático-platónica. Entonces, les decía, modos de tratar de comprender esos movimientos de la naturaleza y esos movimientos de las relaciones humanas a partir de un relato mitológico. Una vez que las necesidades básicas están satisfechas, se dice en la historia de la filosofía que empiezan a generarse otras formaciones discursivas para comprender esos fenómenos de la naturaleza o esos fenómenos de las sociedades. Y ahí nace entonces esta necesidad de fundamentación. Esto ocurre en esa corriente que conocemos como presocrática, y lo que entablan es un modo de fundamentar el origen de estos fenómenos. Y bueno, algunos van a decir que es el agua, otros van a decir que son los elementos de la naturaleza, el agua, el aire, y la tierra, y lo que va a tomar Aristóteles es justamente esta cuestión de que el origen de todo es el agua, porque a partir del agua, y piensen por ahí en otros seres biológicos que tienen que ver con ese origen acuático, ¿no? Y bien, entonces se va haciendo este recorrido, relato mitológico, relato de la naturaleza, relato más bien filosófico, y toda esta cuestión de la filosofía antigua, que de algún modo lo que hace es articular la Grecia clásica con toda la tradición cristiana, y de ahí van a ser ese proyecto pedagógico de la modernidad. De ahí entonces van de algún modo como estableciéndose formaciones discursivas o eligiéndose algunos discursos en función de poder fundamentar ese proyecto pedagógico moderno. Entonces, volviendo a la modernidad como proyecto pedagógico, hay dos ciencias clave, o dos elementos clave, o dos esferas de la sociedad que tienen mucho que ver con el origen de ese relato pedagógico de la modernidad. Esos dos elementos son la política y la ciencia. Es decir, esas dos esferas del saber son las que van a tematizar la modernidad, ¿sí? Se van a tomar esas formaciones discursivas para, de algún modo, redactar un proyecto implícito, porque no existe una redacción explícita de ese proyecto, porque esto se va a ir dando en términos de unos relatos científicos. Y por eso traer a Kant y a Descartes,
¿sí? Descartes, o Descartes, si ustedes quieren, es quien de algún modo inaugura esta racionalidad, ¿no? Este modo de pensar el saber desde la razón. Pero como les había comentado en otro de los videos, con la razón, únicamente con la razón, va a decir la tradición empirista, no podemos conocer. Al contrario, con lo único que podemos conocer es a partir de la experiencia. Entonces van a estar estas dos contradicciones, ¿no? Conocemos, es decir, en términos nociológicos, accedemos al conocimiento a partir de la experiencia o a partir de la razón. Si bien Descartes descubre esta cuestión de la razón, los ingleses también se van a diagramar o a diseñar discursos que tengan que ver con el cómo conocemos, y esa formación discursiva se va a anclar en la experiencia. Tanta discusión, si experiencia o si razón, va a aparecer este señor Kant, que lo que va a decir, las dos tienen razón, las dos corrientes tienen razón, porque no podemos acceder al conocimiento solo con la razón, pero tampoco solo con la experiencia. Y de ese modo lo que hace Kant es este maravilloso giro copernicano que va a establecer Kant, y va a ser, si ustedes quieren, el primer constructivista, porque en realidad, para que exista un objeto de conocimiento, tiene que haber un sujeto que construye ese objeto de conocimiento. Este es el gran descubrimiento de Kant, ¿sí? De algún modo, entablar una dialéctica entre la experiencia y la razón, y desde esa dialéctica pensar en que el acceso al conocimiento tiene que darse a partir de la razón y a partir de la experiencia. Pero que no obstante somos los sujetos y las sujetas quienes de algún modo organizamos, construimos ese objeto del conocimiento. Este es el gran, sintéticamente hablando, burdamente hablando, este es el gran hallazgo de Kant. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los conocimientos? ¿Qué pasa con el conocimiento del mundo, con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la libertad? Bien, va a decir Kant, esos temas son incognoscibles, ¿sí? El sujeto humano no puede acceder a ese conocimiento. No puede acceder porque no puede validarlo, no puede verificarlo. ¿Sí? No puede verificarlo con la experiencia, pero tampoco puede verificarlo con la razón, porque como ustedes saben, la razón sin la experiencia no funciona, y la experiencia sin la razón tampoco. Entonces, el mundo, la libertad y Dios son elementos de los cuales podemos dialogar o hacia los cuales podemos teorizar, pero que nunca vamos a conocer, ¿sí? Son incognoscibles. Y acá me parece que una de las críticas que había que entablarle a esta nociología o epistemología kantiana es que deja a la filosofía con poco campo de tematización. Es decir, crea la ciencia, crea esta forma de conocimiento científico, pero como todavía no estaba organizada esa disciplina como ciencia, sino que dependía de la filosofía, de algún modo deja ahí como a la deriva esos otros problemas humanos que tienen que ver con el acceso al mundo, el acceso a Dios, el acceso o la tematización respecto de la libertad, ¿no? Bien, entonces, otra vez, el discurso moderno tiene dos puntos elementales. Uno es la ciencia y el otro es la política, es decir, los discursos de la política. Entonces, casi todos los discursos de la modernidad se van a entablar desde ese lugar, desde tematizar la ciencia y desde tematizar la política. Una ciencia matematizada, ¿sí? Una ciencia geometrizada, si se quiere, una ciencia sin Dios, ¿sí? En realidad una ciencia para construir artefactos en algún momento, y que esa construcción de artefactos la vamos a llamar posteriormente la técnica, ¿sí? Entonces, esto que van a descubrir en Heidegger, que tiene que ver con que
con esa tradición nietzschiana que dice que Dios ha muerto, pero el Dios que muere en la modernidad, endiosa a la razón y también endiosa a la técnica. Entonces, el nuevo Dios, ¿sí? El nuevo Dios que se construye a partir de la instalación de este proyecto pedagógico moderno, ese nuevo Dios va a ser la técnica, ¿sí? Primero la razón y luego la técnica. Entonces, ¿por qué necesitamos dialogar sobre el proyecto pedagógico de la modernidad? Bien, porque hay una gran huella en nuestras sociedades que tiene que ver con ese proyecto pedagógico que, insisto en esto, se traslada o atraviesa la sociedad, y no solo las instituciones educativas. Si ustedes quieren, podríamos hablar de un proyecto político pedagógico de la modernidad. Es decir, es un proyecto, si se quiere, de dominación a partir de dominar la ciencia, pero también de hacer de la política una ciencia en términos positivos, ¿no? Una ciencia política que va a trabajar con hechos y no que va a tratar de interpretar esos hechos. Y ahí tienen otro punto para pensar en esta ruptura que nos trae Nietzsche en torno a esa discontinuidad que se va a dar desde la crítica, y no sé si tanto desde las sociedades, desde la crítica filosófica, a ese proyecto político-pedagógico de la modernidad, ¿sí? Bien, entonces, la pedagógica no alcanza solamente, y digo bien pedagógica, la pedagógica no es únicamente una arquitectura de las instituciones educativas. La pedagógica de la modernidad atraviesa a las sociedades, ¿sí? Atraviesa a las sociedades a partir de imponer unas formaciones discursivas que tienen que ver con el discurso de la ciencia y el discurso de la política. ¿Bien? Entonces, hasta ahí tenemos lo que vimos en la segunda clase, ¿sí? En la tercera clase hablamos del sujeto pedagógico como problema filosófico y pedagógico. ¿Y por qué la cuestión del sujeto pedagógico? Y me parece que es claro, porque esto tiene mucho que ver con la construcción de una subjetividad, y otra vez voy a insistir, atada a una formación discursiva que viene dada desde la ciencia y la política de la modernidad, ¿sí? Ese proyecto pedagógico de la modernidad es el que de algún modo construye ese saber, poder, que Foucault llama formación discursiva, ¿sí? Formación discursiva como algo así como una episteme que va a regir, que va a normalizar la cuestión de la política y la ciencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se construye el sujeto pedagógico? Bien, el sujeto pedagógico, otra vez, no es solo una cuestión de la institución educativa, ¿sí? Sujetos pedagógicos somos todos, ¿sí? Todos, todas y todes somos sujetos pedagógicos, porque esa pedagógica nos atraviesa desde todos los ámbitos, desde todas las esferas sociales, y no solamente en el marco de la institución educativa. Y eso es lo que deseo que hayamos podido descubrir en estas preguntas y repreguntas que estuvimos intercambiando en los foros dialógicos. Bien, entonces, tercer punto, primer clase, relato mitológico; segunda clase, modernidad como proyecto pedagógico; tercer clase, el sujeto, ¿sí? El sujeto como problema filosófico y pedagógico, ¿sí? En la cuarta clase, no recuerdo bien a qué nos referimos, vamos a ver, la cuarta clase, bueno, ahí en la cuarta clase comenzamos a hablar de la crisis, de a poco, ¿no? De la crisis en torno a que la ilustración con Kant, ahí podíamos ver cómo de algún modo se va afianzando este proyecto pedagógico moderno que tratamos de derribar, otra vez en términos cartesianos. ¿Sí? El problema no es lo que dicen los autores. El problema no es cómo los autores construyen sus teorías. Me parece que el problema que tenemos que tratar
o sobre el cual tenemos que reflexionar es cómo la política educativa, o la política en general, toma esas formaciones discursivas en términos de verdad, en términos de que, porque lo dice el discurso de la ciencia, entonces tiene que ser una verdad. Y entonces las instituciones educativas y todas las instituciones sociales, la justicia, la política en general, los legisladores, las legisladoras, es decir, la medicina, todo el sistema disciplinario en términos científicos, de algún modo va a construir un relato en torno a esa ciencia que no tiene por qué ser verdadero, pero que sin embargo la modernidad habla de la razón moderna como una verdad que obviamente ha sido derribada desde el mundo de la filosofía, no sé si tanto en las sociedades, y creo que mucho menos en las instituciones educativas en general. Entonces, decíamos, ¿a dónde fuimos entonces con la última clase, que es la clase 5? A tratar de buscar letra, teoría, conceptos que nos brinden fundamentos, entre comillas, que nos brinden argumentos, que sería la palabra, para pensar este quiebre que existe entre toda la tradición moderna y la tradición, entre comillas, posmoderna que nos va a traer la obra de Nietzsche. Nietzsche fue un incomprendido en su época. A Nietzsche se lo recupera en eso que solemos llamar posmodernidad y que yo prefiero llamar tardomodernidad, ¿sí? Porque Nietzsche creo que es el crítico, el gran sospechador de ese proyecto pedagógico moderno. Y en ese sentido, como el acceso a la lectura de Nietzsche es denso, complejo, complicado, y en las pocas clases que tenemos no podríamos hablar de su obra, entonces la idea es traerles la letra de Bátimo, que me parece que, aunque nos cueste leerlo, porque hay muchas palabras, incluso a mí, que no sé alemán, cuando leo palabras en alemán, tengo que estar con un diccionario al lado para tratar de comprender a qué se está refiriendo. Aunque en ocasiones las traducciones están entre paréntesis o las dice entre comas, es decir, una lectura finita, una relectura del texto de Bátimo, me parece que nos va a dar ese panorama que necesitamos para pensar en esa ruptura, ¿sí? Y también en esa continuidad que se da en torno al proyecto pedagógico de la modernidad con implícito, insisto en esto, con un proyecto pedagógico que podríamos llamar tardo-moderno, que llega a las conciencias, ¿sí? Llega de algún modo a las sociedades, pero que no es accesible esa crítica, o es poco accesible esa crítica desde el sentido común, justamente porque el proyecto pedagógico se disfraza de neutralidad, y entonces nos empuja a pensar en que todavía existen algunos espíritus, y me estoy refiriendo a algunos autores, que tratan de recuperar ese proyecto pedagógico de la modernidad, porque dicen que es un proyecto incompleto. Y esto da lugar a pensar en autores incluso que trabajan específicamente el problema de la educación, como autores que trabajan el problema de la ética, caso de la Cortina, caso Apple, caso Habermas, ¿sí? Que de algún modo tratan de recuperar esa ética kantiana del deber, ¿sí? Y acá vuelvo a la necesidad de criticar a la moral del camello y del león. Nietzsche es un gran criticador de la obra de Kant, ¿sí? Esa dialéctica del sujeto trascendental que nos lega Kant es martillada por la obra de Nietzsche, ¿sí? Su gran
¿cómo se llaman esos donde le damos los dardos? Su gran punto de golpeteo es la obra de Kant, ¿sí? Y por eso es necesario que leamos y tratemos de comprender dentro de nuestras posibilidades lo que nos trae Nietzsche. Pero como les decía, Nietzsche tiene un lenguaje casi incomprensible, diría yo, pero que sin embargo trabaja recorriendo los orígenes del filosofar, ¿sí? Y de algún modo de arriba, al mejor estilo cartesiano, pero derribando todo lo anterior, derriba todo ese supuesto saber acerca de la verdad, ¿sí? E incluso llegando a hablar de la voluntad de verdad, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de saber? ¿Cuál la voluntad de verdad? ¿Sí? Esta cuestión de establecer, ¿sí?, algo como, como la verdad, como si existiera algo tal que podamos llamar verdad. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta unidad, que es la que cierra, en esta clase, perdón, que es la que cierra la unidad temática 2 y con la que vamos a elaborar nuestra primera evaluación, tiene que ver con esto, ¿no? Con ver cuáles son las rupturas y las continuidades al interior de ese discurso pedagógico moderno que nos atraviesa de cabo a rabo, tanto en la institución educativa como en el resto de las esferas de la sociedad, y pensarlo desde el punto de vista de este martillador de cabezas que es Nietzsche, ¿sí? Bien, entonces, ahí teníamos un poco de Rorty también, que bueno, que se acerca más a la cuestión de la justicia, ¿sí? Democracia y justicia, que por eso lo puse como lectura complementaria, porque me parecía que lo primero que teníamos que tratar de desentrañar es esto de qué nos pasa con ese proyecto pedagógico moderno, que ha tenido infinidad de críticas y que sin embargo me parece que esa ética del deber de la que nos habla Kant, me parece que existe abusivamente, si ustedes quieren, en las instituciones educativas y en el resto de las instituciones sociales, otra vez, ¿no? Porque, a ver, si para vivir, si para vivir necesitamos marcarnos unos puntos que tengan que ver con el deber, y en ese sentido nos olvidamos de vivir, o nos olvidamos del deseo, no tiene mucho sentido pensar en una educación arrolladoramente jerárquica, como la institución educativa actual, atravesada por esos ideales, ¿sí?, del proyecto pedagógico de la modernidad, y que todavía no han reaccionado en torno a que ese proyecto de la modernidad es, de algún modo, algo que no tiene que ver con ninguna verdad, ¿sí? Que hay múltiples razones, que hay múltiples verdades, que hay perspectivismos, y esto es lo que nos trae la lectura de Nietzsche. Nietzsche no está queriendo derribar todo lo que existe en las sociedades, sino que está queriendo criticarlo, y como su crítica es radical, entonces prefiere quedarse con esa necesidad vital. Necesito vivir, y para vivir necesito mis deseos, y para vivir necesito mis contradicciones. Los seres humanos no somos apolíneos, ¿sí? O no somos únicamente apolíneos, sino que somos un poco Apolo y un poco Dionisos. Somos un poco apolíneos y un poco dionisíacos. Si pudiésemos encontrar un punto intermedio entre la norma, entonces, y el deseo, ¿sí?, entre esa ética del deber y esa ética de la otredad que nos trae Levinas, creo que podríamos llegar a tener un diálogo más fluido en torno a qué proyecto pedagógico queremos para nuestras instituciones educativas. Y con esto me voy a poner en el lugar de
no existe la neutralidad política, ¿sí? No existe la neutralidad pedagógica, porque no existe nada neutral en las sociedades. Tanto los teóricos como los cuerpos docentes y como las personas que andan a pie, como suelen decir algunas personas, ¿sí? O como el hombre de la calle, la mujer de la calle, como suele decir Adela Cortina, o como suelen decir en realidad los españoles, no, no viven solo de la norma, ¿sí? No están regidos únicamente por la norma. Y de hecho, ustedes ven cómo todo el tiempo se quiebran las normas. Es decir, porque una norma puede ser absolutamente injusta. Y en esa injusticia, atravesar miles de problemáticas pensando en que lo importante es el deber, ¿sí? No existe una persona que solamente se rija a partir del deber. Y me parece que este es uno de los puntos centrales que tenemos en las instituciones educativas, en esa jerarquización, en esa relación vertical que existe en torno a quienes ocupan esos lugares de poder y lo ejercen desde ese lugar del deber ser, sin pensar en esa ética del dar de la que nos habla Levinas. ¿Sí? Bien. Creo que con esto estamos por esta clase. Y bueno, y seguimos hablando de preguntas y respuestas, y para la clase 7 les dejo entonces las consignas para la evaluación. Que tengan buena semana y seguimos haciéndonos preguntas, ¿sí? Buenas tardes.